semana más. Bien, hoy os traigo el book tag del chocolate. Es un book tag muy interesante y por eso me he dado prisa en traeroslo, en preparároslo para poder ofreceroslo. Y he sido nominada por Pachi. Por aquí voy a dejar su canal, un canal interesantísimo. No dudéis en pasar por él, sobre todo aquellos que os gustan la literatura fantástica, que os gustan las sagas. En fin, como digo, por aquí os lo dejo, interesantísimo. Pero antes de empezar con las premisas de este book tag muy interesantes, son 10 las premisas a las que voy a dar respuesta hoy, voy a leer un fragmento de un relato mío, un relato ganador en el año 2016, y os lanzo una pregunta, a ver qué opináis vosotros. Voy allá. El relato se titula ¿A quién le importa? Fue premio Villa de Mascaraque en Toledo en el año 2016. Y os leo un fragmentito. Dice así. Rosario abre la puerta. Llevan unos minutos zarandeando la cancela a modo de reclamo, pero Rosario ha tenido que arrullar a su hijo para que dejara de llorar, y lo ha tendido sobre un canastillo de mimbre que ella misma obró. Allí, el pequeño dormitará lo poco que Rosario tarde en despachar al hombre que reclama. Allí se enredará entre los placeres de la pureza que su condición de cría candorosa le otorga. Allí donde su madre, a pocos metros, pierde la honra a cada rato. Junto a la lumbre tiene un camastro de paja y se tiende con los ojos cerrados. No le gusta mirar, no le gusta ver cómo se abalanzan sobre ella resoplando una bravura fingida, una hombría mutilada entre embestidas ridículas de macho acomplejado. Con los ojos cerrados siente la intromisión de un desconocido, siente cómo su carne se abre para recibir los deseos de un extraño que la envenena con la acidez de su aliento incontrolado. Rosario siente asco, pero cierra los ojos y piensa que un día toda esta calamidad habrá acabado, sí, y podrá abrazar a su hijo con su cuerpo limpio, con su cuerpo libre. En ocasiones la furia le golpea en lo más hondo, en esos huecos que tiene el cuerpo para lamer sus propias desgracias. Pero la violencia y la ira han asolado lo que ella guardaba para sus humildes curas. Ya no hay ungüentos ni alivios, todo lo perdió y siente que su hijo se le escapa con cada hombre que descarga sobre sus carnes. Bien, leído esto, ya digo un fragmentito, yo voy a lanzar la siguiente pregunta, las siguientes preguntas. ¿Es la literatura un medio para que los escritores podamos dar cuerpo a lo que la sociedad se empeña en esconder, en camuflar, en borrar zafia y torpemente? ¿Alguien es tan ingenuo como para pensar siquiera que lo que ignoramos no existe o deja de existir? ¿Acaso debe de haber en la literatura límites o censura? Queridos cuentistas, si algo lleva al individuo a la escritura, es precisamente el ansia de extasiarse en un grito atronador, el deseo perturbador de arrancarse corazas y pieles y exponer su desnudez. No precisamente la de la carne, la desnudez, el desabrigo del alma. El escritor que bucea en las profundidades, en el abismo puro, la mayoría de veces prácticamente sin oxígeno, huye del adoctrinamiento televisivo, de la prisión de la incultura, del vacío. Sí, la literatura es un medio en la que cualquier límite, sin duda alguna,
corrompe su esencia. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, pues ahí lo dejo. Dicho esto, paso con las premisas del book tag del chocolate. La premisa número 1 dice: chocolate caliente, libro para leer en una tarde lluviosa. Bien, me vino inmediatamente Enero, de Sara Gallardo. El Enero es un libro de contrastes, es del asfixiante calor del hemisferio sur que nos ahoga desde la primera página, con el frío de su título y el dolor, el frío dolor, el dolor que nos acongoja, que nos deja mudos, el dolor de nuestra protagonista. Sin duda es un libro que se puede leer en una tarde de invierno por la brevedad, 100 páginas escasas, de una letra bastante cómoda, y es una historia que nos va a arrastrar a numerosas emociones, a sentimientos encontrados, a desesperación. Y es una historia bellísima, contada con muchos silencios, contada con muchas ausencias, con muchas faltas. Precisamente ahí reside la belleza de Enero, una novela breve de Sara Gallardo. Premisa número 2, chocolate negro, 100%, libro puro en su género. Bueno, aquí no lo he dudado tampoco. Os he traído los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Fijaros, bueno, fue una de mis mejores lecturas en el año pasado. Fijaros que Elena Garro huía de cualquier etiqueta. No quería que su literatura se encasillara, que su obra se encasillara en ningún cajón. Sin embargo, yo no me puedo desprender de la sensación ni de la certeza íntima de que Los recuerdos del porvenir es una exhibición sublime de realismo mágico. Y además digo esto con una connotación sumamente positiva, porque a mí el realismo mágico es un recurso, es un estilo que me llena de ilusión, que me llena de magia, que me embelesa. Entonces, bueno, pues libro 100% puro en su estilo, Los recuerdos del porvenir, porque Elena Garro siempre fue pura y auténtica en su estilo. Premisa número 3, Kit Kat, libro para tomarte un break y salir del parón lector. Bien, cuando yo necesito salir de un parón lector, la fórmula infalible es acudir a una escritora o a un escritor grande, portentoso, de los buenos, de esos que dices, no hay duda. Podía haberos traído cualquier libro de Saramago, cualquier libro de Delibes, pero ahora, como estoy hechizada por Italo Calvino, os voy a traer, bueno, pues El varón rampante, que es la lectura donde me hallo en este preciso momento que estoy hablando con todos vosotros y contándoos a vosotros mis sensaciones. Y para salir de un varón lector, yo os recomiendo El varón rampante, porque imaginaros la brillantez de Italo Calvino cuando abre una historia presentándonos a una familia de la nobleza, y nos la presenta a la mesa, cuando se disponen a comer. Es un inicio que ya nos deja admirados, nos hace carcajear, nos muestra ese contraste
a propósito, lógicamente, de una familia de la nobleza, con ese fondo cutre, con ese fondo que rechina de cutrez, de querer aparentar, y a través de la voz del hijo mayor, son 3 hijos los que tiene, lo que componen la familia, a través de la voz del hijo menor, bueno, pues nos hace reír, nos muestra la picardía, la inocencia, las gamberradas de estos niños, de una manera que estoy descubriendo, de una manera que solo sabe hacer Italo Calvino. Así que para salir de un parón lector os recomiendo cualquiera de las obras de nuestros antepasados, esta trilogía de Italo Calvino, que además son breves y enseguida nos enganchamos. Premisa número 4, cacao soluble, libro que se diluye hasta quedar en nada. Y ahora me estoy dando cuenta que se me ha olvidado coger de la librería el libro, pero no pasa absolutamente nada porque os voy a decir qué libro es. Y es La perra, de Pilar Quintana. Yo tenía muchísimas ganas, lo leí hace un par de años, de acercarme a la obra de Pilar Quintana. No había leído nada de esta autora y bueno, pues elegí entre sus escritos, elegí La perra, que era una novela breve, que era una novela de la que había leído muy buenas críticas, y bueno, pues con todo ese entusiasmo que llegué a la obra, a La perra, con toda esa ilusión, con todas esas ganas de ir descubriendo una autora, bueno, pues que me generaba muchas expectativas simplemente porque había leído muy buenas opiniones sobre ella. Pues lo que me encontré, que me desilusionó y que se fue diluyendo, evaporando, y me quedé en el vacío más absoluto, fue una prosa demasiado económica. Fue una prosa de tan económica, de tan escueta, de tan limitada, no me llegó, me sentí pues en un nada. No conseguí percibir estas emociones que la gente dice que recibe cuando lee La perra. Entonces, pues este es el claro ejemplo de una obra a la que uno llega con tremendas expectativas y no recoge absolutamente nada. No obstante, volveré a leer La perra, y si no me veo lo suficiente motivada, pues elegiré cualquier otra novela, pues se me ocurre ahora mismo Los abismos, y regresaré a Pilar Quintana a ver si puedo, bueno, pues recoger de ella algo positivo. Siguiente premisa, la premisa número 5, Guilty Chocolate Pleasure, libro que no sea de tu estilo, pero te encante. Aquí no sabía muy bien cómo enfocar la premisa para dar una respuesta fiel, una respuesta adecuada, y enseguida comprendí bien. Libro que no sea de mi estilo, bueno, pues a mí las novelas victorianas, de la época victoriana, no me entusiasman, las novelas pues demasiado complacientes, las novelas con demasiado azúcar, no me gustan. Es un género, la novela rosa, así en estado puro, que no me gusta. Y si este tipo de novela romántica rosa es del periodo victoriano, menos todavía. Pero, como en todo, pues está la excepción que confirma la regla, y Cumbres borrascosas de Emily Brontë fue una novela que, a pesar de no ser una novela de mi estilo, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque, independientemente de ser una novela de la época victoriana, posee una ambientación tal de misterio, una ambientación dura, áspera,
que te provoca malestar, incomodidad, que te obliga a no confiar en nadie. Unos personajes sumamente fuertes, sumamente violentos, unos personajes que no perdonan, unos personajes que arrasan con todo. Estos personajes, unidos a la ambientación, provocaron que me entusiasmara Cumbres Borrascosas. Por lo tanto, responde muy bien a esta premisa: libro que no sea de tu estilo, pero te encante. Muy, muy recomendable para aquellos extraterrestres que todavía no hayan leído Cumbres Borrascosas. Muy recomendable. Siguiente premisa, y vamos a la premisa 6. Mousse de chocolate. Libro ligero que se lee en un suspiro, y libro ligero que se lee en un suspiro y que además me gustó es El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, de Charles Bukowski. Esta es una obra compuesta por fragmentos de un diario que escribió Bukowski ya cuando él había pasado de los 70 años y al poco antes de fallecer, de morir. Es un diario de un hombre venido absolutamente de todo. Sabéis que Bukowski llevó una vida de excesos, una vida muy inestable, una vida de alcohol, de juergas, una vida a nivel sentimental también inestable. Tuvo muchas compañeras de viaje. Y bueno, pues su gran pasión era teclear la máquina de escribir, beber vino o cerveza y escuchar música clásica. La obra de Bukowski, yo voy poquito a poco haciéndome con ella y a mí me gusta mucho. Es un tipo, fue un escritor, bueno, pues del realismo sucio, de esa corriente de realismo sucio, junto a Henry Miller, entre otros. Y es un escritor muy claro, es un escritor que no trata de justificarse en ningún momento, que se presenta tal y como es, y en este tipo de libros, como en La enfermedad de escribir, bueno, pues uno recoge un testimonio valiosísimo, un testimonio inspirador y muy bien escrito, y además con ese sentido del humor y con esa sinceridad que no se le pueden negar a Charles Bukowski. Premisa número 7. Hay 10 premisas en este book tag. 7. Helado de chocolate. Libro que sube el ánimo cuando estás triste. Aquí os traigo 2 libros bellísimos que leí en mi niñez, que he hojeado en mi juventud temprana y que hace poco compré unas ediciones nuevas porque quería tenerlo en casa, pero todavía estas ediciones no las he leído. Estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Estas, bueno, pues son ediciones ilustradas de Alma Clásicos. Vamos a ver si encuentro alguna ilustración para poderos... Bueno, pues son ilustraciones sencillas, nada del otro mundo, pero que siempre hacen el recorrido mucho más agradable. Bueno, pues esta es una historia que todos conocemos y que, pues, ese mundo de fantasía, pues, nos embarga de felicidad, ¿no? Nos transporta, normalmente este tipo de lecturas nos transporta a nuestra infancia y a momentos felices. ¿Qué mejor que esto para que, bueno, se nos suba el ánimo? Premisa número 8. Chocolate con especias. Libro con ingredientes que aparentan ser mala combinación. Aquí tengo una respuesta muy clara. Y es que no existe mala combinación. El misterio radica en cómo se utilizan esos ingredientes. Yo he leído libros que, bueno, podían encasillar aquí, podían dar respuesta a esta premisa que dices, violencia y sexo, o no sé,
romanticismo y humor. No, me da igual cuáles sean los ingredientes. La virtud está en ese escritor, cómo combina, qué cóctel nos ofrece. Entonces todo es posible. Además, con las preguntas que ha abierto el vídeo de hoy, ¿no? ¿Por qué tenemos que someternos a ninguna limitación, a ningún encorsetamiento? Todo es posible. Donde reside el misterio y la gracia, en consecuencia, es cómo. ¿Qué hacemos con las herramientas que tenemos? ¿Qué hacemos con esos ingredientes? Por favor, no más censuras. Ya hemos tenido suficientes si echamos la vista atrás a la historia. Que nos dejen el camino libre. Pero vamos a ser elegantes y capaces y vamos a conjugar, a combinar los ingredientes de una manera que sirva, que tenga una utilidad, que tenga un significado, que sirva a la sociedad, a la gente, a los lectores. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Premisa número 9. Muerte por chocolate, clásico preferido que quizás no es para todo el mundo. Os traigo un clásico que además fue mi mejor lectura de 2021. Bueno, no es para todo el mundo, simplemente por las dimensiones de las que estamos hablando. Os traigo Lo que el viento se llevó. Es una obra maravillosa. A mí todavía me asombra cómo una escritora puede mantener al lector 1000 páginas sin decaer en ningún momento, sin dar un traspié, sin tropezar, por Dios. Esto es una maravilla. 1000 páginas de lectura que estuve totalmente abducida por la historia y por la técnica de la autora. Maravillosa, maravillosa Margaret Mitchell, porque de verdad creó una historia que traspasa el tiempo, que es una historia inmortal, siempre va a estar ahí. Y además, bueno, la película es extra, súper famosa. Bueno, ¿quién no ha visto la película de Lo que el viento se llevó? Pero parece que la novela no ha tenido ese éxito atronador, ¿no?, como la película. Y la novela merece muchísimo la pena. Los que no hayáis leído Lo que el viento se llevó, animaros. Eso sí, tenéis que tener tiempo, porque no es una lectura liviana, no es una lectura ligera. Hay que ofrecerle tiempo, hay que dedicarle tiempo, pero merece muchísimo la pena. Unos personajes, una narración brillante, maravillosa. Y voy a la última premisa, número 10, bombón relleno, libro con una sorpresa dentro. ¿Cómo me iba a quedar yo sin traeros un poquito de poesía? Y además, un libro en el que estoy ahora inmersa, estoy descubriendo a Pizarnik, a Alejandra Pizarnik, con su poesía completa. Porque este libro, la premisa dice, tiene una sorpresa dentro. Bueno, porque aquí no hay literalidad. Nada aquí es literalidad en las palabras de Pizarnik. Hay que encontrar la sorpresa, el tesoro del significado escondido. Porque Pizarnik no era la literalidad de su poesía. Hay que detenerse, hay que leerla, hay que releerla, hay que conocer su vida, y entonces con esa base previa encontramos muchísimas sorpresas. Encontramos una poesía profundísima y una poesía con significados
que nos van a completar como lectores. Entonces haré reseña de esta maravillosa recopilación de poesía y bueno, una auténtica maravilla, sin duda. Pues hasta aquí el book tag del chocolate. Me ha gustado muchísimo traeros estas novelas, este libro, este conjunto de poesía. Me ha encantado traeros muchísimo estos títulos y pensad si la literatura permite algún tipo de censura. Pensad y decidme, que me encanta que me digáis y que me contéis y me ofrezcáis vuestras opiniones. Sin más, me despido. Besos, abrazos y hasta la próxima, compañeros.